Buenos días. Vamos a empezar esta exposición. Vamos a colocar el material. Vamos a material aquí. Okay. Bueno, el tema de hoy es rectas paralelas, perpendiculares y ecuaciones de superficie. ¿Ok? Es el tema que nos toca, ¿no? Son las 10:30 punto, entonces podemos comenzar. Primer punto es ángulo entre dos rectas en el espacio. ¿Ok? El ángulo que forman dos rectas en el espacio viene dado por el ángulo que forman sus vectores de dirección. Su cálculo es sencillo a partir del producto escalar. ¿Ok? Nosotros sabemos que el producto escalar de dos vectores es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que está entre los dos vectores. Si despejamos, verá que el coseno de ese ángulo es el producto escalar de los vectores dividido entre los módulos. Ahora bien, hay un detalle que hay que tomar en cuenta. Si elegimos dos vectores al azar, se pueden obtener dos ángulos distintos, ¿verdad? Pero tenemos aquí este ángulo. Yo puedo tener el ángulo más pequeño o el ángulo más grande. Entonces dice, dos ángulos distintos que son suplementarios, es decir, que sumados a 180 grados. Es decir, alfa más beta a 180 grados. Como entre ángulos suplementarios se verifica que el coseno del alfa es igual al coseno de 180 menos alfa, si en la fórmula anterior tomamos valores absolutos, siempre obtendremos el coseno del menor ángulo que forman las dos rectas. Basta entonces obtener el mismo coseno independientemente de los vectores. Es decir, que si yo trabajo aquí con esta misma fórmula, pero le pongo valor absoluto, es decir, lo pongo siempre positivo, el ángulo que me va a dar es el ángulo menor entre los dos vectores. Entonces, lo que tengo que hacer entonces, si me piden un ángulo entre dos vectores, simplemente hacer esta operación matemática y el alfa que me va a dar es el ángulo entre los dos vectores. Y con eso tendríamos resuelto el problema. Veamos otro punto de lo que está en el tema, que es rectas paralelas en el espacio. Nos vemos aquí, en caso, tenemos estas dos rectas que están paralelas. Aquí tenemos una recta T que las atraviesa y dice, en el espacio dos rectas son paralelas si no se cortan en ningún punto, es decir, se cortan en el infinito. Las rectas paralelas tienen las siguientes propiedades. Primero, cada punto de una recta está a la misma distancia de la recta, de la otra recta, es decir, cada punto de este está perpendicularmente a ella, está a la misma distancia. Esta distancia aquí es igual que esta distancia aquí. Si eso se cumple, la recta está paralela. Otro punto dice, las rectas están en el mismo plano, pero no se intersectan. O sea que estas rectas, se supone que ninguna parte, esto no puede chocar con esto, sino digamos en el infinito. Es decir, nunca se corta. Dice, dos rectas son paralelas si contienen el mismo vector director. Recuerden que la recta necesita un vector director que le da la dirección. Digamos en este dibujo sería esta. Esta flechita sería el vector director. Y si son paralelas, deben tener el mismo vector director. Es decir, porque si esta está paralela con esta, yo puedo agarrar el vector director de aquí y lo pongo aquí y es lo mismo. Porque si no, tendría otra dirección. Al ser paralelas, tienen la misma dirección, por lo tanto, tienen el mismo vector director. Cuando las rectas se intersectan con una tercera recta, que es esta recta que está aquí, los ángulos correspondientes de intersección con la transversal son congruentes. Es decir, entonces suma de 180 grados. Y este igual que este y este es igual que este. Este está escrito, ¿no? Beta aquí, es misma beta aquí. Y tita aquí, el mismo tita aquí. ¿Okay? Beta más tita, daría este ángulo de 180 grados. ¿Okay? Como beta en las macras, las rectas A y B son paralelas. Esto se puede demostrar porque la transversal T, produce ángulos correspondientes congruentes del tita. Montados aquí, ambos a la derecha de la transversal. Uno encima y adyacente a la línea y el otro encima y adyacente a la línea B. Está aquí, B y este aquí. Este ángulo y este son idénticos, tita, y este ángulo son iguales. Beta son iguales. Entonces, estas dos rectas son paralelas.
Entonces, para hacer un cálculo, si yo quiero hacer un cálculo, veamos cómo se hace eso. Para saber si dos rectas son paralelas, debe cumplirse que debe existir un valor que sea múltiplo de un vector respecto a otro. Es decir, si este vector BA y este vector BB son paralelos, ¿verdad? Yo puedo conseguir un múltiplo, ¿verdad? Que, que este me dé igual a esto o este igual a este. Porque si el múltiplo es igual, significa que está contenido el vector director igual aquí que aquí. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo simplemente divido la componente de i del primer vector entre la componente de i del segundo vector. Me da un número, en este caso 9 entre 9 da 1. Luego divido este menos 12 entre 12. Menos 12 entre 12 da menos 1. Y 6 entre menos 6 da menos 1. Esto 1, menos 1 y menos 1 vienen siendo los vectores directores que funcionarían para los dos. Pero como en la primera operación me da más 1 y este me da menos 1 en los otros dos, entonces no hay proporcionalidad tampoco y entonces las rectas no son paralelas. En este caso específico que está aquí. Pero tendría que darte esta operación menos 1. Pero como da más 1, entonces no es. Si uno solo de las operaciones no es el mismo, las rectas no son paralelas. Luego tenemos, aparte de las paralelas, tenemos las rectas que son perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares en el espacio cuando una de ellas está contenida en un plano perpendicular a la otra. Es una de las condiciones, ¿no? Además, si las rectas son perpendiculares, su punto escalar debe ser cero. Y ahí es donde nosotros vamos a aplicar el truco para poder calcular eso. Digamos, por ejemplo, que el vector A y B son perpendiculares. Este es el vector A y este es el vector B. Hagamos el producto escalar de esto con esto, ¿verdad? Que sería 9 por 2 más menos 12 por menos 3 más 6 por 4. Esto da 96. Entonces, ese producto escalar me dice que no da cero. Si no da cero, implica que esas dos rectas no son perpendiculares. En este caso, como se puso escalar diferente cero, estas rectas no son perpendiculares. Recuerda que ¿por qué 90 grados? Porque el coseno 90, ¿verdad? Da cero si son perpendiculares. Obviamente, el coseno 90 es cero. Pero como no da cero, entonces significa que no son perpendiculares. Esa es una de las formas de calcular, o sea, de verificar que las rectas no son perpendiculares. Bien, terminado con las rectas, pasemos ahora a trabajar con los planos. Nosotros vamos a trabajar con varias ecuaciones. Vamos a ver aquí dos tipos de ecuaciones de plano. Dice, un plano es determinado por un punto y dos vectores directores no proporcionales o por tres puntos no lineales. Cualquiera de las dos condiciones me da los elementos necesarios para tener la fórmula de un plano. Yo tengo esta ecuación que se llama la ecuación general del plano. Fíjate que tiene ax, by, cz igual a d. Fíjate que esto es un vector. La ecuación vectorial del plano, esta es una forma y esta es otra ecuación. La ecuación general del plano, que es esta otra forma de escribir la ecuación del plano, porque esta es la ecuación general y esta es la ecuación vectorial. ¿Cómo se define? Como dice la parte de arriba, con un punto, este sería un punto del plano, el punto x0 y el 0 z0, y hay que sumarle un parámetro alfa multiplicado por b, que es un vector director del plano, más otro parámetro beta, un número, multiplicado por w, que es otro vector director del plano. Así que yo necesito, como dice aquí arriba, que es determinado por un punto, aquí está el punto, y dos vectores directores. Aquí está el vector director aquí y el otro aquí. ¿Okay? Veamos cómo se hace este ejercicio. Hallar la ecuación general y vectorial, o sea, las dos ecuaciones, del plano que pasa por los puntos 1, 1, 0, 3, 0 y 5, 2. Entonces, estos tres puntos están en el plano, ¿no? Aquí está, tres puntos no lineales. Tres puntos están en el plano. ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, según la fórmula, yo necesito los vectores directores. ¿Está? P y W. Vamos a calcularlo. Yo puedo calcular B y W utilizando la resta de un punto, este que será fijo, y voy a restarle el punto R menos el punto P. R menos P, este es R, 5, 2, 1, y le resto el vector P, que es 1, 1. Entonces me da 4, 1 menos 2. Eso sería, esta recta sería un vector director que tengo entre R y P. Luego hago lo mismo con el Q menos P, agarro Q, que es 0, 3, 0, y le resto el mismo P, me da menos 1, 2. Estos son otro vector director. Entonces, fíjense cómo escribí la ecuación. X0, Y0, Z0, ¿verdad? Es el punto. Dijimos que el punto está en el plano. Entonces tengo 1, 1, 1. Y luego tengo alfa, que no sé quién es, cuánto es, pero lo tengo, multiplicado por, según esto, un vector director, que ya lo hemos calculado, que es menos 1, 2, menos 1. Más beta, que es el otro coeficiente, multiplicado por el otro vector director. Me falta calcular alfa y beta, pero yo tengo la ecuación, aquí está la ecuación, ¿verdad? Vectorial. Entonces, alfa y beta son parámetros reales. Bien, hay que buscarlo. Vamos allá a la ecuación implícita, pero primero debemos buscar un vector perpendicular al plano. Cuando yo voy a calcular esta ecuación implícita, yo necesito calcular un vector perpendicular al plano. Eso es fundamental. Para ello calcularemos el producto vectorial de los dos vectores V y W. ¿Por qué? Porque yo sé que V y W, estos vectores que nosotros construimos aquí, están contenidos en el plano. Si están, digamos, acostados, contenidos en el plano, y yo hago su producto vectorial, usted sabe que el producto vectorial de dos vectores genera otro vector que es perpendicular a ellos dos. Entonces hago ese truco, agarro los vectores direccionales que nosotros habíamos calculado, ¿verdad? Menos 1, 2, menos 1 y 4, 1, 2, ¿verdad? Y los pongo aquí. Aquí me falta un poquito, aquí hay un error, porque aquí falta un menos. Vamos a poner un menos aquí. Ya. Aquí está menos 1, 2, menos 1 y 4, 1, menos 2. 4, 1, menos 2. ¿Ok? Esta multiplicación vectorial que está aquí falta poner dos rayas, pero no sé cómo hacer. Esta multiplicación vectorial que está aquí me da esto. Esto que está aquí es un vector perpendicular al plano que estamos buscando. ¿Por qué? Porque esto es un producto vectorial. El de B por W. Vamos a dividirlo entre menos 3 para que me dé algo más bonito. Menos 3, esto debe ser... si divide entre 3 me quedaría así, pero como es entre menos 3, esto debe ser positivo. ¿Okay? Entonces, este vector que tenemos es perpendicular. Entonces aquí tenemos este vector 1, 2, 3, lo tenemos calculado ahí. Y ese vector 1, 2, 3, que es perpendicular, es en este tipo de ecuación, la ecuación del plano, este es el tipo de ecuación del plano que tenemos, ¿verdad? En este tipo de ecuación, estos números que están aquí son los que acompañan a X, a Y y a Z. O sea, en esta ecuación que nosotros tenemos aquí, en este tipo de ecuación, ¿verdad? En este tipo de ecuación, que es esta que está aquí, que es la ecuación general, estos números A, B y C vienen siendo el vector perpendicular al plano. O sea, que ya lo tenemos directamente porque ya lo hemos calculado. ¿Ok? Entonces tenemos 1, 2 y 3. Ya tenemos fácilmente la ecuación del plano. Pero me falta algo que no conozco. ¿Cuánto vale D? Entonces resulta que para hallar este D, muy simple, lo único que tengo que hacer es buscar un punto que ya yo sé que pertenece al plano. ¿Verdad? ¿Cuál punto es ese? El punto 1, 1, 1, por ejemplo. El punto 1, 1, 1 ya sabemos que pertenece al plano. Si pertenece al plano, lo único que tengo que hacer es sustituir estos valores 1, 1, 1 en la fórmula del plano. ¿Verdad? Yo tuvimos 1,
Aquí 1 me da 1, 1 me da 2 y multiplicado por 1 me da 3. Y eso da D, da C. Por lo tanto, la ecuación implícita del plano es x2y más 3z igual a 6. Ya saben entonces cómo calcular la ecuación implícita de un plano. ¿Ok? Vamos a ver otro método. Vamos a ver vamos a calcular esto. Vamos a ver, no. Mm, Esta es una recta. Vamos a terminar aquí. Ok. Aquí vamos a calcular la ecuación del plano. Esta es la ecuación de una recta en el espacio. Una recta en el espacio queda determinada por dos cosas. Un punto en el espacio y un vector director. Aquí tengo un punto y un vector director, lo puedo calcular por recta. O por dos puntos en el espacio. La ecuación implícita nace como la intersección de dos planos no paralelos. Si yo tengo dos planos no paralelos y los corto, ¿verdad? Eso me da una recta. Si la primera ecuación viene por esta fórmula y la segunda con esta fórmula, ¿verdad? Ahí nace una recta. Siendo su ecuación vectorial esta. Este viene siendo la ecuación vectorial de la recta. Está formada, como dice la definición, por un punto, es este, x0 y y0, z0 es un punto de la recta. Alfa es el vector direccional o el vector director y b es el vector de dirección. Entonces, un punto de la recta que yo lo tengo y b es el vector director y alfa es un parámetro, es decir, un número. Nosotros agarramos x de las ecuaciones y lo sustituyo por alfa y me daría, sustituyéndolo aquí en la ecuación, que da y igual a 1 menos x, lo sustituyo x por a me da 1 menos a. ¿Ok? Además, z de aquí es 2x más y, ya sabemos que es x alfa, y ya sabemos que vale 1 menos alfa, y esto me da que z vale 1 más alfa. Entonces, la ecuación y es 1 menos alfa igual a 1, y z es 1 más alfa igual a 1. ¿No? Z, 1 más. ¿Ok? Y dijimos que es 1 más. Y x lo hicimos alfa. ¿Ok? Entendimos entonces la forma vectorial. Que donde digo x vale alfa, y vale 1, z vale 1, y estos son los elementos. Es otra forma de escribir la ecuación. Forma vectorial. Con la otra estaba suficiente. Ahora vamos a ver otra forma de calcular esto. Ecuación de la recta que pasa por un punto y es paralela a otra recta. Bien, allá la ecuación vectorial, paramétrica y continua de la recta R. Si S, que pasando por el punto 1 menos 1, 3, es paralela a la recta esta que está aquí. ¿Bien? Recuerden que esta es una forma de escribir la recta separando sus componentes. Dice, sabemos que dos rectas paralelas tienen la misma inclinación, por lo que comparten los mismos vectores directores. Ya lo hemos dicho, ¿no? Si las rectas son paralelas, tienen el mismo ángulo, son paralelas, pues. Por lo tanto, el vector director tiene que ser el mismo. O un múltiplo del mismo, que es lo mismo. Entonces, la recta S, aquí está, aparece en forma continua. Esta es la forma de escribir una recta en forma continua. Y yo coloco X y los componentes abajo. Por lo que su vector director es UX, UY, Z. ¿Cuáles son esos elementos? Los que están aquí abajo. Cuando yo escribo la ecuación de la recta, ¿sí? Estos números, menos 2, 3 y 4, son los vectores directores de esa recta. Esta recta es paralela a R
que estamos buscando, la recta que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, si tenemos un punto y un vector director, ya podemos escribir la ecuación. R sería x y z es 1, menos 1,3, que sabemos que 1 y menos 1,3 es un punto en la recta, más lambda, ¿verdad? Por menos 2, 3, 4. ¿Quién es menos 2, 3, 4? Estos son los vectores directores. Y ya yo tengo, ¿qué? Una ecuación. ¿Ok? Inclinando los componentes, tenemos que la ecuación de forma paramétrica está escrita así, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dijimos entonces que la ecuación de la recta se puede escribir como, ¿qué? Un punto, aquí está, un parámetro llamado lambda, y aquí están los vectores directores. Esta es la forma de la ecuación, ¿ok? De forma paramétrica. De forma paramétrica yo coloco x, aquí está 1, menos y por 2, y es menos 1 por y por 3, ¿verdad? Y z es, es 3, está 3 más lambda por 4. Esta sería la forma de la ecuación. ¿Ok? Si escribimos esto de esta forma, paso esto para el otro lado, el espejo, obtenemos la ecuación continua, la forma en continua de la ecuación. Dice que la forma continua, tengo x, este menos 1 pasa para el otro lado y el menos 1 pasa abajo. Y queda lambda. ¿Ok? De x menos 2. Este es igual, porque este es lambda, o la razón es igual a y, este menos 1 pasa para este lado y el 3 pasa dividiendo. Aquí está. Y z el 3 pasa como menos 3 y el 4 pasa dividiendo. Entonces, cuando hice esta operación, todo era igual a la razón, ¿no? Que era la constante lambda, y esta es la forma de escribir la recta. ¿Ok? Entonces ya saben, cuando yo tenga esto escrito de esta manera, este es un procedimiento perfectamente para calcularlo y describir la ecuación en forma paramétrica. Pasas aquí y de aquí lo pasas para acá. Dice aquí, a veces la ecuación se expresa de otra forma, por ejemplo, igualando cada término, como aquí. Hicimos fue igualando todo a lambda, ¿no? ¿Okay? Cuando despegamos de aquí, despegamos era lambda, lambda, lambda. Y al final de todo esto. Esta es la forma de escribir la ecuación. Esta es la otra forma de escribir la ecuación. Y hay otras veces que se expresa la recta como igualdades separadas. Vamos a igualar esta con esta, que por lo que dice aquí, x menos 1 entre menos 2 entre z menos 3, 4, lo puse aquí, y x menos 1, yo me comí algo, sí, me comí aquí, es igual a y en 1, aquí falta menos 2, aquí abajo, a ver, hasta la, aquí falta menos 2, porque simplemente es lambda, todo esto es lambda, todo esto son lambda, y yo puedo ponerlo como esto, ¿ok? Esa es la forma de hacerlo. Ahora veamos otra forma, ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Allá la ecuación continua de la recta que pasa por estos puntos. Punto menos 1, 1, menos 1, 3 y 0, 2, 4. Si tengo dos puntos de una recta, tengo un vector director. Lógicamente, ya sabemos que yo simplemente resto uno del otro, ¿verdad? Yo resto 0 menos 1. Ok, 0 menos 1, ¿verdad? Ok, el vector AB, el vector A de B, B de A, 0, le resto 1, ¿verdad? 0 le resto 1. A 2 le resto menos 1, quedaría más 1. Y a 4 le resto 3. Me da esto. Este es el vector director. ¿Ok? Si tengo dos puntos, simplemente resto uno del otro. Y la diferencia es el vector director de la recta. Si tenemos un punto, porque sabemos que en este ejercicio conocemos un punto, otro punto, vamos a agarrar el punto A. Y el vector director simplemente es muy simple. Yo pongo, ¿dónde estamos aquí? Estamos en este, ¿no? Le pongo x menos 1, ¿verdad? Entre menos 1, que es este punto aquí,
X menos uno, X menos uno, ok, Y más uno y Z menos 3. Y lo divido entre quién, por los mismos parámetros que estamos colocando. Recuerden que estos parámetros que están aquí los estamos colocando menos uno, 3 y 1. ¿Quién es menos uno, 3 y 1? El vector director. Entonces yo tengo dos puntos, entonces resto uno del otro y me da el vector director. Y la fórmula es X menos, entonces en este caso sería menos este, vector director, dividido entre quién, dividido entre un punto cualquiera. En este caso fue el A que yo tomé, ¿verdad? Que sería menos uno. No, yo tomé fue el punto A, sí. Entonces menos uno, este menos uno me da más uno, y este más 3 sería menos 3. Y lo divido entre menos uno, 1 y 1, 3 y 1, que es el vector. Aquí abajo, entonces, debajo de la fórmula, está colocado el vector director. 1, 3. Y arriba de la fórmula, simplemente sustituyo por uno de los puntos, este o este. X menos 1, Y menos 1, y B menos, o sea, Z menos 3. X menos 1, Y más 1 y Z menos 3. Dividiendo los vectores directores me da la fórmula de la recta. Ok, hay otro procedimiento. Vamos a verlo aquí. Una hoja. Ok. Si trabajamos con componentes separadas en la ecuación vectorial, obtenemos la ecuación paramétrica. Esta es la ecuación paramétrica que le hemos visto, ¿verdad? X, Y, Z era un punto, el vector director y lambda. Entonces yo puedo colocar X es X sub 0 más lambda uso X, Y es Y sub 0 más lambda UI, y Z es Y sub Z 0 más lambda U. En esta forma de escribir la ecuación paramétrica, yo coloco X, coloco el punto que conozco, que está en la recta, les multiplico por lambda, que es el parámetro, y el vector director. En el caso Y es igual. Y es el vector Y0 que yo conozco, que está en la recta, más lambda por el vector director, U sub I. Y Z es el vector Z0 que yo conozco, más lambda por Z. ¿Okay? Yo debería aquí hacer una pequeña corrección porque este número está un poquito grande. Esta X que está aquí realmente es sub X, aquí más chiquita. Esta Y también, ella también tiene una Y un poquito más pequeña, porque es sub Y. No es una multiplicación, ¿no? Es el subíndice. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un punto que está aquí, el parámetro y el vector direccional, tendrían la ecuación de la paramétrica de la recta. Que como ya dijimos, yo pongo Y de espejo y igualo todas las ecuaciones. Ok. Entonces aquí ya habíamos visto, esto que está aquí ya está repetido porque es simplemente la forma de escribir la ecuación así, con los parámetros, ¿no? Así. Porque esto es lambda, igual a lambda. ¿Sí? Yo lo puedo poner así, yo puedo comparar este con este y este con este, o lo escribo así. Y esa es la forma de vector. Bien, entonces esas serían, digamos, las fórmulas que tenemos para calcular recta en el espacio, plano en el espacio, si dos rectas son perpendiculares, si dos rectas son paralelas, o el ángulo que hay entre las rectas. Esas serían todas las ecuaciones más o menos hasta ahora que vamos a considerar en esta parte del curso. Creo que falta un pedacito. Vamos a ver si hacemos una última lámina
Creo que falta algo. Ah, bueno, sí, hay una parte que es la explicación de ecuaciones cilíndricas y esféricas. Es decir, nosotros conocemos el sistema rectangular, X, Y y Z, pero hay otra forma de colocar el sistema de coordenadas que es usando coordenadas cilíndricas. Es decir, cuando yo voy a trabajar con un cilindro cúbico en el espacio, cómo calcular los puntos de ese cilindro es más fácil usando esas ecuaciones cilíndricas. Y si yo tengo trabajo con una esfera, es más fácil usar las coordenadas esféricas, ¿verdad? Que X, Y y Z. Mucho más sencillo. Entonces ya veremos ese último punto en una próxima presentación. ¿Qué cosa? Pues estamos ahora. Hasta luego.